Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando Alejandro estaba cantando, yo entendí por qué era que Moisés decía que tu presencia esté conmigo. Mire, usted puede predicar el tema que usted quiera. Si no hay presencia, usted dice, ¿de qué vale? Moisés entendió eso. Aquí pueden venir un predicador hoy, mañana otro, pasado otro. Mire, si usted siente que no hay presencia, no hay vida. Eso es terrible. Respondo al nombre de Natanael Reynoso. Yo sé que la mayoría me conocen. Me congrego en esta misma iglesia. Amén. Agradecemos a Dios que nos ha permitido estar aquí. También a la directiva que nos hace la invitación. Vamos a hablar de un tema interesante. Sí, casado. ¿Cuál fue que habló? Gracias. Mira, me evitaste un problema. Y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Sí, recién casado. Yo estoy de luna de miel todavía. Gloria al nombre del Señor. El tema de hoy es un tema interesante, súper interesante, y es una realidad lo que se va a hablar aquí. Hay personas que tienen problemas de salud mental, física, de todas formas. Entonces no podemos ocultar eso. Amén. ¿Qué hacemos con eso? Si vemos gente con ansiedad, con depresión, es una realidad. Podemos decir lo que digamos, pero esa es la realidad. En el pueblo de Dios, sí, en el pueblo de Dios. Y eso no quiere dejar dicho que el que usted tenga una enfermedad, eso es por debilidad suya. Porque hay gente que a veces piensan que el que tiene una enfermedad es porque tiene una debilidad mental y se siente, y a veces no la quiere ni decir, porque dice, si la digo me van a ver como un poco débil de mente. No, eso no tiene que ver con eso. Bueno, vamos a comenzar. El tema de la salud mental durante muchos años se ha venido tratando. En la antigüedad se decía que las personas que tenían espíritus inmundos o los que tenían problemas, a veces los rajaban en el cráneo para que los espíritus salieran. Nosotros no, porque nosotros entendemos que Jesús hablaba con ellos y se iban. Pero en aquel entonces, algunos pensaban, decían que a veces veían un enfermo mental, decían, este tiene un espíritu, y lo rajaban para que salga. Terrible. Pero las cosas han ido cambiando. Muchas investigaciones, personas que Dios ha venido utilizando para aclarar muchísimas cosas. Incluso hay profesionales, personas, líderes, que dicen que cuando una persona va a un consultorio, sea de psicología o médico o algún hospital, lo que sea, usted nunca se quita la ropa de su fe, usted no deja la fe. Usted va con ella donde usted va. Si va al hospital la lleva, y si va a un centro psicológico también la lleva. Entonces muchos dicen que qué mejor que cuando una persona conoce los temas espirituales, porque no es lo mismo cuando usted va donde una persona que conoce los temas espirituales. Algunos dicen que puede ayudar porque usted puede provocar una empatía más rápido con ese paciente, de manera que la persona se puede abrir con usted y hablar de manera confiable, porque usted puede manejar el tema con facilidad. Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de un bienestar en sentido general, de la manera en cómo nosotros pensamos, la manera en cómo nosotros regulamos nuestros sentimientos, y tiene que ver con la parte emocional, la parte psicológica y social. Ahora, ¿qué es un trastorno psicológico? Bueno, un trastorno psicológico implica lo que es una alteración, ya sea en las emociones, en el pensamiento o en la conducta. Eso se le llama trastorno. Una persona se va a evaluar cuando ya siente que su vida diaria está siendo afectada. Su relación de pareja, la relación con sus hijos, la relación en el trabajo. Por lo tanto, ya esa persona dice, bueno, yo necesito ser tratado porque esto me está trayendo problemas. Esa es la definición. Fíjense, hay tres aspectos psicológicos que van relacionados.
El ser humano funciona de la siguiente manera. Primero usted piensa en algo y en eso que usted piensa va relacionado con el conocimiento que usted tiene. Si usted es católico, cuando usted piense va a pensar en base a eso, porque eso es lo que usted entiende. Todo lo que usted piensa va relacionado en base a lo que usted conoce. Lo primero que hace el ser humano es pensar. Segundo, las emociones y los sentimientos. Si usted piensa en algo triste o en algo, vamos a decir, lo puede hacer sentir triste, de acuerdo a eso que usted está pensando. Yo le estoy predicando, hablando, exponiéndole un tema, y si usted empieza a pensar cosas ahí sentado, algo que pasó, posiblemente usted se sienta triste mientras yo estoy dando la conferencia. Amén. Y esas emociones y esos sentimientos entonces emiten lo que es una conducta. Perdón, lo que es una conducta. Es decir, hay un orden. El ser humano piensa, siente y entonces emite la parte final, que es el comportamiento. Es un orden. Por eso es importante usted cuidar esta parte. ¿Cómo yo pienso? Satanás ataca aquí, porque él sabe que si controló aquí, lo demás es pan comido. Porque él dice, bueno, dependiendo cómo él piense, él va a sentir, va a actuar. Incluso un líder o los líderes pueden ver la conducta de alguien, que es la parte final. Qué batalla que tiene. La parte final aquí, la conducta. Y con usted ve la conducta de alguien, usted puede hasta percibir y decir, aquí hay problema en el comportamiento. Porque usted dice, pero es que esa persona se está comportando de una manera como diferente. Él no era así. Entonces posiblemente hay un problema en lo que él está pensando y en lo que él está sintiendo. ¿Cómo se siente? Por eso es importante cuando uno habla con alguien escuchar, para saber qué está pensando, cómo se siente. Lo grave de esto es que si una de esas que están ahí está mala, la otra entonces, las demás se van a ver afectadas. Por ejemplo, si el pensamiento está malo, es como le dije, usted se va a sentir mal. Y la conducta ni se diga. Entonces hay un orden en el pensamiento. Pensamos, sentimos y actuamos. Ese es el orden. Las causas de una enfermedad mental. Miren, de acuerdo a los estudios científicos que se han hecho, hereditarias y ambientales. Ahora, no queremos decir que todo aquel que si su papá, su mamá sufrió de depresión, usted tiene que ser un depresivo. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que dependiendo del ambiente donde tú estés, puedes ser afectado, porque tú estás más vulnerable que otras personas. Por ejemplo, ustedes no han visto personas que cuando vienen a veces se sientan dos a beber alcohol y hay uno que se vuelve un borrachón y el otro no. Y hay uno que se hacen adictos, usted lo ve alcohólico y dice, pero ese se hizo alcohólico y el otro bebe, y no, no es así. A veces, por eso cuando evaluamos su descendencia, es más vulnerable a ese tipo de cosas. Y la parte ambiental que tiene que ver con duelos, pérdidas, es decir, una persona que se le muere a alguien y después que se le muere una persona lo botan del trabajo, y después que usted lo botan del trabajo vienen 3 atracadores y lo atracan, y después que lo atracan usted empieza a tener una serie de problemas. ¿Está entendiendo? Y usted llega un momento, hermano, mire, que usted dice, no es bloqueado que estoy, y empieza a pensar en eso, y posiblemente entonces eso le pueda traer problemas. Algunas personas consumen droga. La droga entonces también trae problemas. Hay personas que usted lo ve preso y duran 3 años preso y usted lo ve nítido, y de que sale usted lo ve aquí, lo ve en la calle y usted dice, ¿pero qué fue lo que pasó? Bregando con droga. Él tiene una condición y entonces se pone a bregar con droga. Ahí está el problema. Yo sé que usted han visto personas así, están en la cárcel y usted lo ve gordo y colorado. De que salen que bregan con esa cocaína, usted lo ve de una vez que dice, ya. Porque afecta lo que es el sistema nervioso. Esta parte aquí es muy importante. Las funciones de nuestras neuronas y neurotransmisores. ¿Qué son? Miren, las neuronas son células que se encargan de transmitir información. Una le pasa información a la otra. Me explico. Si yo ahora mismo le pongo la mano a algo caliente, muy caliente, yo hago así, la quito rápido. No es la mano la que siente,
Cuando usted le pone la mano a algo caliente, hay una neurona que se manda pero rápido al cerebro y le manda una información arriba y le dice rápido, pero eso es rápido, y le dice, mira, tú tienes la mano ahora mismo puesta en un caldero y eso está caliente a un nivel que tu mano no lo va a soportar, te la va a quemar, quítala rápido. Y así, pa, y la quita. Usted nada más ve que una persona se dice, pero todo lo que yo le dije pasó en infracción de milisegundos. Imagínese el cerebro, cómo funciona. Rápido. Entonces las neuronas pasan información de una a otra. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que a través de la neurona también pasan la información. Miren, nosotros como seres humanos tenemos riñones, tenemos el corazón, pulmones, y así como tenemos pulmones, corazón, riñones, el cerebro tiene partes también que usted no la puede nunca ignorar. Tiene células. Las mujeres saben que cuando hay un cambio hormonal, ellas saben cómo se sienten. El estado de ánimo de una mujer, cambia. Porque las hormonas hacen una función. ¿Y por qué ella está así? No, es que hay un cambio hormonal. Por lo tanto, ella se siente así. Entonces, las hormonas te pueden producir actuar de X o Y manera. Es decir, que si tú estás actuando de una forma, puede ser producto de esas hormonas. ¿Vamos bien? Y no las podemos descartar porque son parte de nuestro cuerpo. Entonces, ellas hacen una función. Yo puse estas dos porque son importantes en base al tema. Puse la serotonina, que es un neurotransmisor. Le dicen la hormona de la felicidad porque ella tiene que ver con la parte feliz. Es decir, que un nivel muy alto, si usted tiene un nivel alto de serotonina, muy alto, usted se siente, ¿verdad? Pero también un nivel que sobrepasa lo normal le puede generar ansiedad. Miren, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Eso lo vamos a hablar también. Todo es a la perfección. Por eso hay cosas que son normales. Los médicos, usted va donde un médico y el médico evalúa. El médico sabe el nivel que usted tiene que tener, el nivel de insulina, todo eso. Él sabe el nivel de respiración, todo eso, porque hay un nivel que Dios no falla, eso tiene que estar ahí. Si está muy para allá hay problema y si está muy para abajo también. Lo normal. Entonces, si usted tiene un nivel muy bajo de serotonina, eso le puede generar depresión. Los médicos, por eso, ustedes ven cuando usted va a un médico, un psiquiatra, porque hay una diferencia entre psiquiatra y psicólogo. El psiquiatra es un médico, como un cardiólogo cualquiera. El neumólogo, el psiquiatra es un médico que hizo una especialidad en psiquiatría. El psicólogo no es médico, el psicólogo diagnostica, le puede decir, mira, si él tiene esto, tiene una depresión, le da el diagnóstico y el médico se encarga de diagnosticar. Ahora, cuando un médico, ¿qué es lo que hacen los médicos? Los médicos en los laboratorios tratan de sustituir. Es decir, si un médico ve que usted tiene un nivel muy bajo de serotonina, eso es lo que ellos hacen, dice, bueno, porque usted tiene una depresión, ellos dicen, bueno, lo que vamos a hacer es que como el nivel es muy bajo, le vamos a dar unos medicamentos ahora para subirla. ¿Están entendiendo cómo funciona? Así trabaja la ciencia. La dopamina es otra. Esta sí es fuerte, porque esta es conocido como la hormona del placer. Y el ser humano anda detrás del placer como loco. Cuando usted está con su esposa, dopamina, soltando dopamina, porque tiene que ver con el placer. Ahora miren, las adicciones vienen por esa. Le explico. Cuando una persona prueba algo que le da placer, segrega un nivel muy alto de dopamina. Por lo tanto, cuando esa persona se va y se aleja de eso que le generó placer, el cerebro le pide eso nuevamente.
cuando una persona es adicto a la marihuana, a la cocaína y se está fumando, está haciendo lo que está haciendo, el nivel de dopamina es muy alto. Esta parte de aquí, la parte prefrontal del cerebro, tiene que ver con la parte analítica. Es decir, yo estoy aquí predicando y digo, cuando termine, digo, bueno, después que yo predique, yo voy a llegar a mi casa. No, a mi casa no. Espérate, yo no puedo llegar a mi casa que no hay luz. Yo voy a coger para la pizzería. Usted ven ese análisis, lo hace esta parte. Cuando el nivel de dopamina es muy alto, la dopamina bloquea la parte prefrontal del cerebro y no lo deja analizar. Por lo tanto, el adicto hace lo que hace por conseguirla y sentir placer. Mientras él está generando ese placer, él está bregando con eso. Y entonces ahí viene el problema de las adicciones. Porque te bloquea la parte prefrontal del cerebro. Entonces cuando tú intentas analizar, usted está aquí predicando ahora mismo. Y cuando viene a ver, si te ataca ese deseo por eso, fácilmente, si el mensaje hay que terminarlo a las 9, tú lo terminas a las 8. A ti no te importa porque tú lo que quieres es ir a bregar con eso. Porque te genera placer. Entonces, esas hormonas no las podemos descartar porque son importantes en el organismo y ellas hacen una función. Por ejemplo, en este caso, la dopamina, las personas que tienen un trastorno de esquizofrenia dicen que tienen un exceso muy alto de dopamina. Miren, aquí hay tipos de trastornos, por ejemplo, obsesivo compulsivo, la que le acabo de mencionar, la esquizofrenia, bipolar, depresión, ansiedad, narcisista de la personalidad antisocial. Hay un sinnúmero, yo no se la puse todas porque son muchas. Y empezar a explicarlas todas, vamos a amanecer aquí, créanmelo. Pero utilicé las que yo entiendo que son las que ahora mismo son las que más están abundando, que es la ansiedad, que es una anticipación de un peligro, ya sea físico o emocional. Miren, la ansiedad no es mala. Dios permite que usted tenga y la sienta, porque si no la sentimos y no tenemos cuidado, entonces usted va a andar por ahí, no se va a preocupar por nada. Hasta ahí está bien, ahí no hay problema. El problema es cuando ya pasa a ser un trastorno. La ansiedad lo que hace es avisarte. Es como cuando usted se sube en una rama, usted se para y hay un momento que la rama se dice, ¡prap! Dice, bájate que se va. La rama lo que le está avisando a usted. Eso mismo pasa con todos estos síntomas. El ser humano es avisado cuando una persona está muy estresada, tiene muchas cosas encima. El mismo cuerpo le dice, mira, bájame 2, tú me llevas muy rápido. Oigan bien cómo funciona. O sea, es perfecto. Te dice, mira, cógelo suave, no te afanes tanto, espérate. Entonces, el trastorno de ansiedad funciona de esta manera. Hay algunos síntomas que yo lo puse aquí: escalofríos, sofocaciones, personas que se sienten sofocados, como que problemas de los pulmones que tienen, sudoración, temblores, sensación de falta de aire, como le dije, náuseas, aumento de ritmo cardíaco, respiración acelerada, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea esa preocupación, y problemas para conciliar el sueño. Yo conozco una persona que yo la vi, esa persona, y ella se caía, no podía respirar, diciendo que estoy mal, sofocada, se caía, una cosa así, había que llevarla, la llevamos al médico para analizar porque uno es bueno descartar. Le hicimos todos sus análisis, todo muy bien. Era eso, esos síntomas. Y usted siente como que no puede respirar y te dice, pero ¿y enfermo que estoy de los pulmones? La depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. Y un trastorno de depresión ya es un problema cuando, como dije al principio, te está afectando en las actividades diarias, las cosas que tú tienes que hacer, problemas de familia, de trabajo y todo eso. La depresión puede ser exógena. Cuando hablamos de exógena estamos hablando la parte de afuera, el ambiente. Es decir, se te muere alguien, como expliqué, una serie de situaciones que todos ustedes la pasan. No me pueden decir que no toditos pasan por una situación difícil, porque nosotros es así, somos seres emocionales que razonamos.
No seres racionales que emocionamos, no. Seres emocionales que razonamos. Está comprobado que el ser humano se compone un 80% de la parte emocional y un 20% de la parte racional y académica. O sea, somos más emoción que cualquier cosa. Y esos sentimientos los tenemos todos. Y a cualquiera de los que están ahí le dan una información negativa y usted se siente triste. Se siente triste y llora. Ahora, ¿qué pasa con la depresión? Que cuando usted sigue en el dolor, usted se va agotando físicamente, ahí. Y entonces va creciendo, eso va creciendo. Para hacer un trastorno, una depresión, tiene que tener por lo menos 2 semanas consecutivas. O sea, no es simplemente porque usted se sienta triste un día o 2. Y también puede ser endógena. Como le dije, puede ser producto de una enfermedad. Endógena tiene que ver con la parte interna, producto de una enfermedad. Por ejemplo, las personas que sufren de tiroides se pueden deprimir fácilmente, producto de eso, de que una enfermedad física lo puede hacer sentir una depresión. Por eso, antes de evaluar a una persona con depresión, hay que descartar muchísimas cosas. Usted no puede andar por ahí, eso es esto, no, son muchas cosas. Cualquiera de ustedes, Dios libre y guarde, se enferma, una enfermedad física, y eso produce una depresión. ¿Se entiende? Sus síntomas: sentimiento de tristeza, ganas de llorar, vacío, desesperanza, alteración en el sueño, o dormir demasiado, cansancio, falta de energía, fatiga, pérdida de energía todo el día, no tiene mucha capacidad para concentrarse en lo que está haciendo, y algunas ideas suicidas. No todo el mundo, hay personas, la depresión es por niveles. O sea, hay personas que tienen una depresión leve, moderada, no es una depresión muy fuerte, tan profunda. Por eso lo correcto siempre es andar siempre delante de la enfermedad para que no avance. Pero aquí vamos a hablar del estrés, porque no lo podemos dejar. El silencioso, le dicen. Miren, el estrés en sí mismo no es una enfermedad. El estrés es una reacción del organismo ante algún tipo de demanda. Voy a poner un ejemplo. Ahora mismo usted está sentado en un sitio y usted tiene 1,000 pesos en los bolsillos y lo llaman y le dicen: mire, hay un problema, un hijo tuyo está malo y hay que buscar $500,000 de pesos por una operación. El cerebro, como el cerebro sabe que usted lo que tiene son 1,000, manda una señal: rápido, usted tiene 1,000 pesos, usted no tiene más de 1,000, tú no tienes esos 500. Entonces, como él lo sabe, el organismo empieza a alterar rápido, porque eso funciona automático. Te está diciendo: mire, entonces empieza esa tensión y ese estrés. El estrés hay que tener algo muy claro. Miren, hay personas que tienen enfermedad crónica y el estrés lo puede empeorar. Por eso hoy en día el estrés está acabando con mucha gente. Hay una diferencia entre el estrés y la ansiedad, para que no se confundan. La diferencia es que el estrés, mientras la gente estresante está ahí, él permanece. Es decir, tú tienes el problema, tienes que buscar los 500,000. Mientras tú no tienes los 500, tú te sientes estresado porque no lo tienes. Cuando viene a ver, viene el varón y te dice: varón, mire, yo le guardo esos 500,000. Venga. Y viene y le da esos 500. Resolviste el problema. El nivel de estrés baja. La ansiedad no. Oiga esto, porque la gente habla de ansiedad y de estrés y se confunde. Y a veces usted no sabe si es estrés o es ansiedad. La ansiedad no es así. La ansiedad, aunque ya te pagaron los 500,000 y tú sabes que no hay problema, tú sigues sintiendo la preocupación. Oiga bien, hay gente que tenían un problema y el problema hace tiempo que se resolvió
Y ellos van a un resort 5 estrellas a bañarse y allá están preocupados como que el problema sigue igualito. ¿Se entiende? Pero el estrés no es así. El estrés mayormente desaparece cuando la gente estresante desaparece, pero la ansiedad sigue. Entonces hay una diferencia ahí. Otra cosa, el estrés puede a una persona que tiene tendencia, o la familia tiene tendencia, trastornos y ese tipo de cosas, el estrés puede interferir ahí, incrementar la enfermedad. Hay personas que tienen traumas y la tienen ahí y se sienten bien, pero cuando se presenta un estrés muy fuerte puede manifestar síntomas producto de eso que tenía ahí. Entonces el estrés fue un detonante. ¿Se entiende? El estrés produce ansiedad, pero no necesariamente el que tiene ansiedad tiene estrés. Es decir, como le dije, el estrés te puede llevar, porque tú pensando esa preocupación ahí, te puede llevar a una ansiedad. Pero como dije ahorita, el estrés puede desaparecer y usted seguir con la ansiedad. Es decir, usted tiene ansiedad pero no tiene el estrés. Síntomas: presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, la diabetes, oiga bien, obesidad, la depresión o la ansiedad lo puede llevar ahí, problemas menstruales en las mujeres, mala memoria, dolores de cabeza constantes, falta de energía o concentración, problemas sexuales en la pareja. ¿Y qué es lo que le pasa a mi esposo? Problemas de estrés puede tener. Por eso es importante que las parejas se comuniquen, porque puede que usted no sepa lo que le está pasando. Dice, pero ¿qué es lo que le pasa? Y yo conozco amigos míos que me dicen, mira, yo tenía un estrés tan grande, mi hermano, mire. Tenía días la mujer mía es que yo no estaba en eso. Tenía un problema, ¿se entiende? Problemas para dormir, malestar de estómago y pérdida de aumento pérdida o aumento de peso. Hay un desbalance. El estrés libera una hormona que se llama el cortisol. Y el cortisol también puede dañar partes de su cuerpo. Por eso el tema del estrés es muy importante. Y le voy a decir algo. Yo soy de lo que digo que una de las mejores formas para usted controlar el estrés es la siguiente: tener un control. Yo le expliqué lo que es el estrés. El estrés se va a manifestar cuando usted no tiene los recursos necesarios para enfrentar eso. Él se activa. Es decir, si ahora mismo a mí me llama el varón y me dice a mí, mira, nada, tiene que darme 50 pesos para yo comprar algo, y yo tengo los 50, 50 pesos, no, pues es 50, ahí no hay problema. Yo no sentí estrés, porque yo tengo los recursos necesarios y el cerebro sabe que yo tengo ese dinero ahí. ¿Se entiende? Entonces, lo correcto es siempre tratar de, antes de usted meterse en un lío, esté claro en lo que usted se está metiendo. Porque si se mete y usted no sabe después cómo enfrentar eso, el organismo automáticamente va a generar estrés y va a liberar cortisol. Eso no es de que eso es lo que va a pasar. Si usted se metió en un problema y después no sabe cómo resolverlo, eso es lo que va a suceder. Por ejemplo, en el caso de los políticos, ellos siempre tienen una secretaria, tienen un asistente, por eso. Porque el político, mientras está hablando, el asistente está anotando, y eso le quita responsabilidad al político o al líder, al que tenga una empresa, porque mientras más responsabilidad tú tienes, más estrés. Es como que yo empiezo a ponerte cosas encima, eso te genera estrés. Denle un fuerte aplauso al rey. A mí, miren, salud espiritual. Vamos a entrar más a lo espiritual. Yo me cuido mucho como profesional cuando me toca hablar temas espirituales. Yo siempre he dicho que los temas espirituales se hablan de manera espiritual, y la Biblia lo dice, porque son temas delicados, y yo me cuido mucho con eso.
hablar de salud espiritual es hablar, eso implica una reflexión de nuestras creencias y de cómo nosotros nos sentimos. La salud espiritual depende de cómo uno se siente y de lo que uno cree. Es decir, usted tiene que saber en lo que usted cree y saber cómo usted se comporta. Una persona creyente tiene creencias en algo que cree. Y si usted rompe esas leyes y esas creencias, tal vez usted no tenga una buena salud espiritual. Eso le va a afectar porque usted está rompiendo un mandamiento. Es como el que peca. Cuando usted peca, usted se siente mal porque usted pecó y se siente culpable. ¿Se entiende? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo nos sentimos espiritualmente? Hay una pregunta que yo sé que esa pregunta mucha gente a veces quieren saber, que si es que los trastornos mentales son un espíritu inmundo. Miren, es cierto que la Biblia sí habla de casos en que personas estaban poseídas por invisibles espíritus, pero eso no quiere decir que toda clase de trastorno puede ser catalogada como un demonio. ¿Se entiende eso? No podemos confundir eso. No todo el que tiene una depresión tiene un demonio. Porque si es así, mire, aquí hay que coger, aquí no se sabe, hay gente cuando viene con depresión. Hay que coger campaña pero de a duro. Y la gente rápido hablando, porque hasta para usted hablar tiene que pensarlo. Porque hablar de posesión de demonios, eso implica, eso hay que hablarlo también, que es un tema. No es lo mismo tampoco que un demonio influye en tus pensamientos y aproveche una mente débil a que tú estés poseído. ¿Se entiende? Una posesión es diferente. Ahora, los demonios sí pueden a una persona débil aprovecharse, al que sufra de diabetes, lo que sea, el que sufre las enfermedades fisiológicas como las psicológicas. Los espíritus trabajan para tratar de atormentarte, para que tú no veas salida, tú no veas una escapatoria y tú te sientas preocupado. ¿Se entiende? O sea, todo el que tiene una enfermedad mental no necesariamente tiene una depresión. Miren, hay casos de enfermedades que son producto de un espíritu inmundo. Miren, Marcos capítulo 9 versículo 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. ¿Espíritu qué? Miren, ¿están entendiendo eso? Estamos hablando de un muchacho que es mudo y es sordo. Se sienta ahí, el tipo no habla. Fácilmente nadie dice que un demonio. Porque hay enfermedades fisiológicas y psicológicas que se puede dar caso que una enfermedad pueda ser producto de un espíritu inmundo, pero no todo el tiempo. Yo conocí una persona, yo personalmente, que recuerdo que esa persona, yo lo fui a ver y él estaba así, las dos manos y los pies, y nada más hacía así, no se movía. Amanecía día tras día. Yo hablé con la mamá y me dijo: no, él no, nada. Lo hemos llevado a la Plaza de la Salud, todas las clínicas aquí fuimos, casi a todas, y nada. Yo lo que dicen es que él está un chin deshidratado. Eso era un caso espiritual. ¿Se entiende? Se hizo todo lo que se hizo, pero los médicos evaluaron y dijeron: no, pero es que nosotros no vemos otra cosa, es que no podemos dar un diagnóstico. Y ningún médico se la va a jugar a estar dando un diagnóstico así, que porque él cree. Para un médico dar un diagnóstico tiene que evaluar, por si le piden cuenta, decir: no, mire, este nivel aquí, esto está abajo aquí, ¿se entiende? Pero esa persona tenía un caso ahí. Entonces, lo que le digo es: miren ese caso, mudo y sordo, y era un espíritu, y Jesús lo reprendió, y la persona fue libre y salió hablando. Otro caso dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros.
Miren ese caso ahí. Imagínense, ese hombre pasa por ahí sin ropa. Posiblemente muchos dirían también, es un enfermo mental. Aquí al revés, ven, usted puede decir, pero mire, esa persona tenía un problema, era un espíritu. O sea, de acuerdo ahí, si nos ponemos a analizar, bueno, ¿qué trastorno podíamos? Bueno, mucha gente diría, bueno, posiblemente tenía una esquizofrenia, trastorno de esquizofrenia. Ven, pero ese caso no es eso. Ahí explica claro que era un espíritu. Mire, hay casos de personajes con posible depresión. Yo no puedo decir que era una depresión porque yo no lo diagnostiqué. Para yo decir eso tengo que diagnosticarlo, ¿se entiende? Evaluarlo, entonces un diagnóstico completo. Pero, leemos en el caso de Jonás capítulo 4 versículo 3. Jehová pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, dice Jonás. Quítame la vida, porque mejor es la muerte que la vida, dice él. Ese caso ahí, yo creo que ustedes entienden que Jonás está viviendo una situación fuerte, porque el que habla así tiene una angustia grande. Él ahí no dice, yo me voy a suicidar, porque yo le voy a decir una cosa. Hay cristianos que ellos no van a decir que se quieren suicidar. Ellos mejor dicen, Señor, yo estoy loco que tú vengas. Pero mejor. Ellos no van a decir, porque mejor no lo van a decir. Yo estoy loco que él venga, pero lo que están diciendo, yo estoy loco por irme que estoy. ¿Se entiende? Por lo fuerte y lo que están viviendo. Pero se escucha más bonito, Señor, yo quiero que tú vengas. Y a su nombre, denle un aplauso al Rey. Claro que se escucha más bonito. Pero lo que está viviendo Jonás no era fácil. Miren otro caso, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otro caso, Elías, un hombre, ustedes saben lo de Elías. Ese profeta, miren, terrible en Dios, pero lamentablemente es un ser humano como cualquiera de ustedes, con esas emociones están ahí, no las podemos quitar. ¿Qué hacemos? ¿Se entiende? O sea, eso no implica, mire, usted tiene que aprender a separar la situación de lo que usted le está pasando con usted. Usted puede estar en una tristeza y decir, no, yo me siento triste, y separar eso. ¿Se entiende? Es como el que usted tiene un problema de salud en los riñones, y más fácil dicen, sí, me duelen los riñones, por no admitir ¿tú entiendes? Un problema de salud mental. Sí, me duelen los riñones, pero cuando viene a ver tiene una depresión y no lo quiere decir, porque piensa que el decir eso lo van a ver como débil mentalmente. No. Separe, diga, no, una condición que yo tengo, y así es más fácil ser tratado. Seguimos. Salmos 38, verso 4 al 8. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Estoy debilitado, molido en gran manera. Ya no había palabra para describirse. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. El salmista David, un hombre con el corazón conforme al de Dios, pasando una situación, se sintió triste. Era un espíritu que lo estaba, no, una tristeza que tenía. La diferencia está que David sabía dónde ir cuando tenía la tristeza. Y esa es la clave. Hay gente que no sabe dónde ir, y al no saber dónde ir, no sabe dónde va a parar, y esa mente cuando hace así no puede analizar las cosas. Yo conozco una persona que me lo confesó a mí, me dijo, mira, te voy a ser sincero,
Yo no me suicidé porque yo entendía que si me suicidaba me perdía. Eso era lo que yo quería. Ustedes vieron lo que pasó ahí. Esa persona posiblemente, si no tenía ese conocimiento de Dios, podía llegar a cometer un hecho grave. Y me lo dijo claro, me dijo, no, es que literal yo lo pensaba. Yo decía, wow, el problema es que me voy a perder. ¿Se entiende? Solamente el que lo está viviendo el que sabe. Eso que vivió David, solamente él que lo vivió sabía lo que estaba sintiendo. Mateo, en este caso no estamos diciendo, ojo con esto porque no quiero confundir a nadie, no estamos diciendo que Jesús tenía depresión ni nada de eso. Lo que quiero enfatizar es que Jesús, Hijo de Dios, sintió un dolor tan grande que miren lo que él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le dijo a sus discípulos, quédense aquí y velen conmigo, vengan. Jesús sintió una angustia fuerte. Entonces, yo quiero que la gente entienda que aunque usted sea espiritual, no crea, tendremos aflicciones. Y la Biblia dice que lo mismo que le pasa al justo, al impío también le pasa al justo. Ah, que murió de esa manera. No, es que Dios es que sabe. O sea, a cualquiera le puede pasar. Estos temas los estamos tratando porque uno lo que quiere es que la iglesia entienda que hay que hablar. Si usted tiene una situación, habla. Eso es lo mejor. Pero siempre con la persona correcta. Miren, Mateo 4:24. Y se difundió la fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia a Jesús, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Esa palabra ahí, miren, lunático, en aquel entonces se hacía referencia, el origen viene de creencias comunes, de que habían personas que sufrían estados mentales de demencia, producto, supuestamente ellos decían de la luna, eran personas que tenían problemas. Sí, pero vuelvo y le digo, no siempre. Hay un caso que Jesús sanó uno. O sea, por eso le digo que tienen que saber, antes de tú darte cuenta, cuándo es un espíritu y cuándo no. No todo el profesional lo va a saber, porque las cosas espirituales se tratan de manera espiritual. Cualquiera de ustedes puede ver una manifestación de un espíritu y no es profesional, porque son personas espirituales. Pero cuando viene a veces del caso, viceversa, un profesional tal vez no lo ve, porque no tiene ese discernimiento. Pero posiblemente el profesional diga, espérate, yo lo que sí veo algo raro. Eso es lo que él va a decir. No, aquí yo veo un caso, yo no sé qué es lo que él tiene. ¿Se entiende? Pero el que sabe puede discernir. Por eso le digo, no podemos confundir. Hay casos que sí y hay casos que no. Puede que se dé un caso donde una persona esté pasando eso. Pero no podemos que todo el que tiene una depresión o tiene un trastorno mental tiene un demonio o está poseído. ¿Se entiende? Ah, sí, ellos trabajan, ellos tratan de engañarte, hacerte creer que tú estás solo, un grupo de cosas, sí. Pero solo no estamos. ¿Cuántos lo creen? Yo tengo algunas recomendaciones aquí. Para los líderes, el pastor no está aquí, pero para los líderes, que si usted se entera de que una persona está teniendo este tipo de problemas de salud, yo digo lo que dice en la Biblia, oren por él. Cualquier enfermedad, sea fisiológica o psicológica, nosotros como cristianos oramos y hacemos la parte que vamos a hacer, orar por esa persona, que eso es lo que nos corresponde y el Señor nos manda a hacer, orar. Pero lo correcto es usted trabajar de la mano. Si ve que el problema sigue o no un problema, trabaje de la mano con un profesional, así como un médico. ¿Se entiende? Es decir, un trabajo multidisciplinario en donde trabajen en conjunto. Eso ayuda al líder y le dan seguimiento. ¿Se entiende? Lo correcto es tratar de hacer las cosas bien para que tú te sientas bien, porque cuando haces cosas malas te sientes mal.
Organiza bien tu tiempo. Mientras más organizadito tú estás, menos estrés y menos ansiedad. Hay una ley que dice la ley del control, que dice que la felicidad tiene que ver con esa ley. Cuando usted tiene todo bajo control, usted está más feliz. Si usted tiene que ir para un viaje mañana, y usted sabe que usted tiene su chancletica para su piscina, y usted tiene toda su ropita y todas sus cositas, usted está tranquilo en el culto. Pero usted está en el culto y sabe que no hay chancleta y va por una piscina, y no hay ropa, usted está preocupado. Ya empezó el cortisol. Sí, ya empezó. Le dice el varón, venga, ese día usted se encuentra que ese culto fue el más largo. ¿Y a qué hora que se acaba el culto? Pero son las 9:30 y no se ha acabado. ¿Pero y a qué hora? Y usted estresado porque usted quiere irse para usted armar su maleta. Pero el que está tranquilo dice, no, yo voy tranquilo a las 10 y hay que irse. Usted tiene su maleta preparada. Entonces ese está más feliz que el otro. Mientras más control, mejor es. Claro está, nunca vamos a tener control de todo. Siempre hay cosas que se nos van a ir de la mano. ¿Se entiende? Siempre. Pero mientras más control usted tiene de todo, más feliz. Si usted está en un sitio y tiene a su niño tranquilo, ahí usted está tranquila. Pero si salió allá afuera, usted sabe que no hay control de él, usted está preocupado. Empezó la preocupación. Usted está aquí y hay problema. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Siempre tratar de tener control y analizar las cosas para evitar eso. Y mientras menos presión usted tiene, mejor decisión usted puede tomar. Yo digo que salir de vez en cuando, conectarse con Dios. Usted sale, ora, desconéctese de los problemas. Y la oración. Muchos utilizan el tema de la meditación. Yo digo que la oración es fundamental. Prácticamente casi lo mismo, pero la oración es una conexión directamente con el Padre. Buscar un profesional si vemos que algo no va bien. Quedarse callado puede empeorar la situación. ¿Se entiende? Y escuchar a los demás, siempre escuchar, porque puede que alguien te quiera decir algo y tú muy rápido no lo escuches y esa persona puede ser la última vez que va a hablar con alguien. ¿Se entiende eso? Eso es importante, porque hay gente que quieren hablar a veces. Y hay gente que no te, escuche esto, hay gente que no te van a hablar directamente y te van a decir que, mira, yo estoy pasando por esto y por esto. No, te van disfrazando. No, porque mira, yo conozco, hay personas que tú lo ves que se deprimen y es loco por entrar, pero no encuentran. Entonces tú tienes que más o menos visualizar eso. Yo sé que el discernimiento espiritual es muy importante para usted poderse dar cuenta. Primera de Pedro dice 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Mateo 8:17, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Así que lo importante es que nosotros tenemos a Dios ahí pendiente. Los papelitos lo pueden pasar. Cualquier pregunta, estamos aquí para responderla. Es como le acabo de decir. Lo importante es, en primer lugar, confiar en Dios. Y así como Dios sana una enfermedad fisiológica, sana una psicológica. Eso no quiere dejar dicho que el profesional no tenga la capacidad. ¿Se entiende? No, ni que un médico no tenga la capacidad. Es que hay cosas y Dios lo decide y la sana. Eso no lo vamos a quitar. Hay personas que pueden tener una depresión, usted ore por ello y se sanó. Pero no todo que usted ore por ello, cuando ven a ver con una depresión, ojo, se va a sanar. Hay gente que tiene depresión, que han hecho cadenas de todas formas y siguen con su depresión. ¿Se entiende? Entonces es importante que usted entienda esto. No confunda nunca que todo el que tiene una situación, un trastorno, tiene un espíritu inmundo o está poseído. No es así.
Claro que sí. Depende de la actitud que tú tengas. Lo puedes enfrentar antes de. Hay personas que son más fuertes que otras, que no sienten esa tristeza tan rápido como otros. Pero a lo que me refiero es que hay personas que sí. Entonces, en ese caso, el que está pasando por esa situación, no necesariamente porque esté pasando por un espíritu o algo, ¿entiendes? Pero eso sí, sí hay personas que Dios le ha dado la capacidad, que tienen esa capacidad de enfrentar las situaciones y tienen una buena actitud ante el problema, sí, eso ayuda. Incluso en las terapias uno lo que trata es eso, de fortalecer esa parte de la persona, fortalecer esos pensamientos para que la persona pueda entonces seguir adelante. Los papelitos están ahí, cualquier pregunta la van escribiendo y se la vamos a responder. Deje espacio para que nos vayamos temprano. Sí, si en ese caso, si él tuvo un accidente, lo correcto es llevarlo al médico para que un médico lo evalúe. Un médico lo evalúe y determine por qué sucedió eso. Ese es el primer paso. Si él tuvo un accidente, llevarlo al médico, que el médico lo evalúe. Hay una pregunta aquí. ¿Por qué el cristiano cree no debe ir donde un psiquiatra o un psicólogo? Que porque un cristiano cree que no debe ir donde un psicólogo o un psiquiatra. Miren, anteriormente decir que iban donde un psiquiatra era decir, el tipo está loco. Y mucha gente a veces no iban por miedo a que lo vean y le digan, el loco está. No, no. Miren, eso ha cambiado, gracias a Dios ya que eso ha cambiado mucho. La gente ha reflexionado y se ha dado cuenta que eso no tiene nada que ver. Yo le expliqué al principio que el psiquiatra es un médico, como un cardiólogo. Fíjense que ese no manda el psiquiatra, pero manda un cardiólogo. Y el psiquiatra y el cardiólogo son médicos los dos. ¿Se entiende? La diferencia es que el psiquiatra sabe lo que le va a recetar. En base, por ejemplo, si él sabe que usted tiene un problema de ansiedad y no está durmiendo bien, él sabe el medicamento que le va. Si ansiedad, son ansiolíticos. Él dice, bueno, le vamos a recetar esto. Y le receta una pastilla, no porque usted, como dicen, no, él está loco, no tiene que ver nada con eso. Lo que pasa es que él sabe el medicamento que le tiene que recetar. ¿Se entiende? Hasta ahí no hay problema. Exacto. Exactamente. Exactamente. Eso era lo que yo explicaba al principio. Y por eso empecé hablando de las células y las hormonas. Si usted tiene un accidente y se da un golpe en la cabeza, usted puede luego, cuando la persona lo ve, actuar y comportarse de otra manera. ¿Y por qué le actúa así? Usted se dio un golpe en la cabeza y parte de su cerebro se vio afectado. Por tal razón usted está actuando así. Otra pregunta. Dice aquí, el caso de Jonás no era un tema de depresión, era un momento de ira. Bueno, vamos a poner el momento que sea. Como dije al principio, yo no puedo dar un diagnóstico de que era una depresión porque yo no lo evalué como tengo que hacer como lo tengo que evaluar. Estamos hablando en base a lo que él expresaba y en cómo él se sentía. ¿Cómo él se sentía? Que él quería morirse. Que si era ira, que si era pique que tenía. Bueno, bien, pero es lo que él sentía. Hay unos síntomas que él está presentando de que se quería morir. Entonces, en base a eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque las ideas suicidas muchas veces son producto de una depresión.
Mayormente, casi siempre, por eso le digo. ¿Se entendió esa parte de Jonás? La depresión es pecado, dice aquí. Hay algo más que dice, como que si estaría mal la depresión. Miren, esa es una de las cosas, porque hay gente en depresión y se quedan callados. Eso es lo que pasa, porque hay gente que dicen, si yo digo que estoy en depresión, van a decir, está en pecado. Y a veces no lo dicen. La depresión no es igual que una enfermedad física. Estaba hablando eso con alguien hoy, porque las enfermedades físicas tú las puedes ver, pero la depresión no. Ahorita estábamos leyendo de alguien que escribió algo así mismo, de ese mismo caso, y él estaba hablando y él decía que porque él sonreía, andaba en la calle, pero por dentro se estaba muriendo. Entonces hay personas que por esta pregunta a veces así, dicen, no, yo no voy a decir que tengo depresión, porque ahorita dicen que tengo pecado. No. Es que cualquier situación te puede llevar ahí. Ahora hay personas que cometen un pecado, ese pecado lo lleva a una culpa, se sienten culpables, y esa culpa entonces lo manda por una tristeza, y entonces esa tristeza después lo manda por una depresión. Ya eso es otro caso. En ese caso hay que hablar con la persona, orar por la persona, que se arrepienta de sus pecados para que la persona sea libre. ¿Se entiende? Algo allá con Yaneli. Exactamente. Tienen que aprender a separar. Si una persona tiene una depresión, eso no tiene que ver con un pecado. Usted separa, es una condición suya. Así como cuando usted tiene problemas de un riñón, usted separa, no, yo tengo problemas de riñón. En este caso, si yo tengo problemas de una depresión, lo voy a tratar y sigue su vida. ¿Se entiende? Pero no necesariamente, no tiene que ser pecado. Dice aquí, ¿por qué es que el diabético se enfurece, sufre tanta furia, ira, siendo evangélico, con ministerio evangelista, profeta y maestro, y ofende a cualquiera? Dice, ¿por qué es que el diabético se enfurece, sufre tanta furia y ira, aún siendo evangélico, con ministerio de evangelista, profeta, maestro, y ofende a cualquiera? Miren, yo dije al principio, hay enfermedades médicas, fisiológicas. Por eso expliqué que hay hormonas que pueden hacer un cambio en el estado de ánimo suyo. Cuando es lo correcto ahí donde el médico que lo evalúe. Nosotros no podemos culpar a una persona que tiene una condición física. ¿Se entiende esa parte? Hay personas que tienen situaciones y pueden reaccionar por eso. Si es una condición médica, por eso nosotros tratamos siempre, el profesional se cuida mucho en eso, en separar, descartar problemas médicos. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo que descartar si hay un problema, hasta un problema neurológico del cerebro. Hay casos que son fuertes. Yo tuve un caso de un joven. Yo recuerdo que ese joven fue a consulta. Y él me decía a mí, dime, ¿qué te pasó cuando fue a consulta? Dice, no, yo vine aquí porque es que yo me siento bien cuando veo a la gente sufrir. Yo me río mucho cuando yo veo a los mortorios, lo entierro. Yo tengo que irme rápido porque la risa no me deja. Y cuando yo veo a una gente llorando, yo no aguanto la risa.
Y yo empecé a hablar con él. Y fue un caso fuerte y me contó muchísimas cosas que yo no la voy a decir. Pero hay casos que yo como psicólogo lo transfiero a un psiquiatra. Por eso le expliqué lo de los médicos. Hay casos que no le corresponde a un psicólogo, que son de psiquiatría. Y entonces el neurólogo también lo evalúa a ver si hay algún problema. ¿Se entiende? Porque hay algunos psicópatas que tienen problemas y le han hecho estudios y hay una parte del cerebro que se llama la amígdala cerebral que no es normal igual que algunos. O sea, siempre hay que descartar el caso. ¿Se entiende esa parte? Ichal me quiere decir algo allá. Exacto. Exacto. Exactamente. Exactamente. Eso es así. Por eso nosotros nos cuidamos mucho con, con personas que a veces están pasando una situación. Fíjense que a veces nosotros trabajamos de la mano con el psiquiatra, porque hay casos médicos, pero también necesitan un terapeuta, una persona que esté con él ahí. Si ya estamos regulando la parte médica, un problema que tiene, se le va a regular esa situación, la insulina para que todo esté bien, pero también hay una parte que hay que trabajar en esa persona. Por eso es un trabajo multidisciplinario. Por eso yo digo por eso hablé de los pastores ahorita y los líderes, que es importante cuando hay que aprender a separar. Es como el pastor y el profesional de la conducta. Tú podrías decir, pero yo no tengo que hablar nada con un psicólogo, yo tengo un pastor, tú podrías decir eso. Por eso hablo de separar. Sí, pero el pastor no es psicólogo. ¿Me entiendes? Ni el psicólogo es pastor. ¿Qué pasa? Que los pastores tienen una creencia. Cada pastor, hay pastores que son católicos, hay pastores que son adventistas, hay otros por ahí que le dicen al hermano, mira, tú no te puedes poner ese pantalón, tú no te puedes poner aquello, tú no te puedes... Hay una serie de creencias. Entonces, no es lo mismo un profesional, porque cuando tú llegas donde el profesional se va a enfocar en la problemática, no en tu fe ni en tu creencia. ¿Se entiende eso? Porque el pastor sí, un pastor siempre va a defender su fe, independientemente del problema que tú tengas. Un pastor no va a caer en esa, de apoyarte algo, ¿se entiende esa parte? El médico no, cuando tú llegas donde un médico, a un hospital, el médico no está atento que si tú eres pentecostal, que si tú eres adventista, no, él va a dar con la problemática. Entonces siempre es bueno separar. El problema es un problema de diabetes, un médico que trabaja esa parte. Y entonces si la persona sigue con un problema de conducta y ya hay que llevarlo a un psicólogo, vaya para que controle eso, y de la mano, por eso se trabaja de la mano. Psiquiatra, médico, psicólogo, ¿se entiende esa parte? Porque es por parte, no podemos agarrar así, decir, no, todo espiritual y soltar todo así, ¿se entiende? Sí, exactamente. Hay casos en la Biblia que nosotros hemos visto de personas que tienen esa situación, pero vuelvo y les repito, no podemos decir que todo eso es demonio. ¿Se entiende?
hay condiciones de salud. Por eso le digo, incluso yo le puse por eso fue que yo puse un ejemplo de un hombre mudo y sordo. Porque ¿quién va a decir que un hombre mudo y sordo de que tiene un demonio? La gente siempre ve como otra cosa, por eso traje ese ejemplo. Un mudo, un sordo. ¿Se entiende? O sea, no todos los casos. Por eso se necesitan profesionales para evaluar y descartar. Entonces tú dices, no, espérate, pero esta persona yo la veo bien y todo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Se entiende? Denme una pregunta que tengo aquí. Cuando una persona va a discutir un tema y no puede esperar discutir con un tema, por todo se ira, una persona que no está dispuesta a amar a los demás con palabras agradables, siempre cuando una gente, ahí no terminó la pregunta, pero miren, le voy a decir una cosa, todos tenemos personalidades diferentes. Hay gente que son más tranquilos, hay gente que son más imperativos, temperamentos diferentes, creencias diferentes. Todos tenemos muchísimas situaciones. Pero para eso están los líderes, están los profesionales. ¿Para qué? Para cuando una persona así esté viviendo, si es dentro de la iglesia, el pastor va a hablar con esa persona a ver qué es lo que pasa para tratar de que esa persona cambie de comportamiento. ¿Se entiende? Todos somos diferentes y actuamos de manera diferente. Ahora, si entendemos que una persona no está cumpliendo con las reglas, no está cumpliendo con los estatutos, bueno, pues entonces hay que hablar con esa persona. Si es una institución, los líderes de la institución hablan. Ahora, si ya la cosa se está yendo a mayores y hay que evaluar a esa persona, a ver si un problema que tiene, pues entonces se va a evaluar. Amén. Amén. Eso es así. Sí, por eso dije ahorita al principio de que hay situaciones donde los espíritus van a tratar de aprovechar para hacer su trabajo. Ellos son expertos en atacar en el momento de debilidad. A Jesús lo tentaron, cuando lo tentaron con el tema de la comida, del pan, convierte esta piedra en pan, fue una situación de ayuno. Entonces ellos siempre te van a tratar de atacar en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Por eso le digo que lo correcto es siempre descartar. Vamos a ir una preguntita ahí, yo creo que ya, ¿verdad? El joven allá. Sí, sí. Es así. Señores, nosotros tenemos que entender, como le dije al principio, somos seres humanos compuestos de células, hormonas, neuronas. Y si una célula de esas se ve afectada, el comportamiento se va a ver afectado. Recordar siempre, hablar con los demás. Recuerde que la situación en la que usted está viviendo es una situación, no implica de que usted va a vivir todo el tiempo con eso. Son condiciones. Siempre hablar con alguien. Yo siempre recomiendo, no es necesario usted esperar que el problema llegue para usted conversar con una persona madura, profesional, que sepa del tema, porque hay gente que tú hablas con ellos y terminas de darte el palo ahí mismo. ¿Se entiende?
le pedimos a Dios porque no queremos que cualquiera esté pasando ese tipo de situaciones, pero solamente los que viven esas situaciones y los que lo han pasado van a entender. Es difícil. ¿Se entiende? No es fácil cuando una persona se siente así. Pero le damos gracias a Dios que lo tenemos a Él y Él tiene personas capacitadas para eso. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Un fuerte aplauso al Rey. Te bendiga mucho, Natanael. Excelente. Bien, mis amados. Nuestro